paz de Dios. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. El Señor nos permite la vida y vamos a escuchar su santa palabra. Vamos a pedirle, al Señor que estemos atentos. Bendito Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón por la bendición que tenemos, Señor, de conocer tu santa palabra, de conocerte a ti, bendito Dios, de conocer a tu santo Hijo Jesucristo y de haber recibido el poder de tu Santo Espíritu para poder entender tu santa palabra. Señor, te ruego, Señor, que esta tu palabra, Señor, penetre en los corazones y los corazones, Señor, sean semejante a tierra fértil para que tu palabra fructifique a 100, a 60 y a 30. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo suplico todo para la gloria tuya, Padre Santo. Sí, Señor, solo para tu honra, solo para tu gloria, Señor. Amén. Bendito Dios, gracias le damos al Señor que podemos poner nuestro granito de arena en su santa obra. Que el Señor nos dé bendiciones, porque su bendita palabra es para nosotros. Es el pan del cielo para nosotros. Y vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, le damos lectura al verso 35. Aleluya. Capítulo 15, verso 35. Lea conmigo, hermanos, ahí en su casa. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35. Gloria a su nombre. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Una vez más, por favor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque veíamos en las exposiciones anteriores que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados y unidos iremos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Así está escrito en su santa palabra. Entonces, preguntan, ¿sí?, que con qué cuerpo. Dice el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, porque nuestro deber es anunciar la buena noticia. Pero dirá alguno, dice el 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces la Santa Biblia explica que es necesario sembrar la semilla para que muera, y una vez que tomó su proceso, la semilla germinará y saldrá vida. Entonces, los de Tesalónica preguntaban que con qué cuerpo, porque había judíos ahí que distorsionaban la palabra de Dios y enseñaban cosas que no eran. Entonces el apóstol Pablo tuvo que explicar detalladamente esta verdad bíblica. Y nuestro tema dice la resurrección del redimido, del creyente redimido fiel. La resurrección, porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Enseguidita, juntamente con nosotros, ellos van a resucitar con cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal. También nosotros en ese mismo instante seremos transformados, dejaremos esta carne y nuestro cuerpo pecador, nuestro cuerpo corrupto, será transformado a incorruptible, a inmortal,
seremos transformados los que estén vivos, si ya fuimos al cementerio, pues seremos resucitados, ¿sí? ¿Y con qué cuerpo? Preguntan, ¿sí? Bueno, lo importante, hermanos, es creer en la palabra de Dios, porque muchos no creen, ¿sí? Porque además el arrebatamiento, hubo comentarios que eso no es posible. Sí es posible, hermano, porque está escrito en la palabra de Dios. Debemos creer la palabra de Dios. Hay veces creemos más en el periódico que en la palabra de Dios. Perdón. Entonces, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, hermanos, no tenemos por qué dudar de lo que está escrito en la palabra de Dios, que el Señor resucitó. Vamos a ver esto, hermanos. Bueno, el objetivo, la fe, confianza, la fe en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. La fe es confianza absoluta en la palabra de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos era el gran tema invariable de los apóstoles. Fue crucificado y al tercer día resucitó. Entonces, esa es una doctrina muy hermosa, hermanos, muy hermosa. Si el Señor resucitó, es garantía de que también nosotros resucitaremos. ¿Y cómo resucitó el Señor Jesucristo? Con cuerpo incorruptible. Más adelante vamos a ver cosas hermosas, ¿sí? Dios me permite estudiar, informarme, ¿sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, era el gran tema invariable de los apóstoles. Era el gran tema. La resurrección del Señor Jesús era la proclamación de la resurrección del Señor Jesús. El gran tema, la proclamación de la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos. Es algo grandioso, hermano, porque la muerte no le pudo retener. Dejó la tumba vacía, aleluya. Es la gran fiesta que los cristianos evangélicos celebramos. Aún la religión popular, sí, festeja el domingo de resurrección, porque el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, resucitó, victorioso, venció a la muerte, aleluya, bendito sea Dios, sí. Entonces el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y esa era su predicación, ese era su tema invariable de los apóstoles, de el libro de los Hechos. Se dice que no es precisamente de los apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue trabajando. Los apóstoles que estuvieron en el tiempo del Señor Jesús ya están en el paraíso con el Señor Jesús, pero nosotros los que quedamos es necesario que anunciemos esta gran noticia, esta gran verdad. El Señor vino, murió, sí, crucificado, fue sepultado, pero la tumba no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener, porque Él es el Señor de la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Entonces, el Señor Jesús era el gran tema de los apóstoles, pero eso les costó que el enojo de los que crucificaron al Señor Jesús, la ira por verse frustrados, les provocaba enojo, ira,
contra los apóstoles. Pedro predicó, el apóstol Pedro predicó, sí, que había resucitado. Y ese énfasis, esa forma en que predicaban incesantemente, sí, y con la seguridad, porque lo habían visto. Dijo Pedro, el apóstol Pedro, y el apóstol Juan también dice en sus cartas, dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que predicamos, porque vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos al Señor Jesucristo. Lo vieron muerto, pensaron que ahí ya se había acabado, su maestro ya estaba muerto, pero resucitó. Y era tanta la expectación que ellos mismos dudaban, de que fuera cierto. Porque cuando el primer día de la semana fue el domingo, o sea, cuando resucitó, María Magdalena fue a la tumba, según narra la Santa Biblia, iba para envolverlo en hierbas aromáticas, fusiones aromáticas, pero encontró la tumba vacía. Entonces se fue a avisar a los apóstoles y ellos corrieron, vinieron, sí, me dijeron, estás mal de la cabeza, ¿cómo? Sí, no está. Sí. Entonces fueron corriendo Pedro y Juan. Dice la palabra santa que corrió más joven Juan, corrió primero y entró, pero no entró a la tumba vacía hasta que llegó Pedro. Muy respetuoso entre ellos, sí. Hay cosas que exigen absoluto respeto. Entonces, cuando vieron la tumba vacía, creyeron, pero aún dudaban de que eso fuera cierto, porque ¿cómo era posible? ¿Sí? Además, la enorme piedra redonda que habían puesto en la tumba, ¿quién la iba a quitar? Necesitaban varios hombres para quitarla, pero vino un ángel y quitó la piedra, porque para Dios todo es posible. Y entonces, ¿qué les dijo el ángel? ¿A quién buscan? A Jesús, el que fue muerto. No lo busquen aquí, búsquenlo entre los vivos, porque está muerto. No está vivo, perdón. No está muerto, está vivo. Aleluya. Entonces, había gran interés en predicar esa buena noticia, que el Señor resucitó, murió, sí, pero resucitó de entre los muertos. Fue el punto esencial del sermón de Pedro el día del Pentecostés. ¿Sí? Fue el punto esencial y principal del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. La prueba del Señor que resucitó era la prueba que es el Mesías. Aleluya. Esa resurrección es la prueba que el Señor Jesús es el Mesías. Predicaban los apóstoles. Era dar testimonio de que había resucitado el Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesús una visión del Señor Jesucristo fue lo que Pablo vio. Pablo vio al Cristo resucitado. En el camino de Damasco es lo que narra la historia. Pablo se llamaba Saulo. Ustedes conocen la historia. Perseguía a los cristianos. Era un fariseo. Era un doctor de la ley. Se sabía muy bien la ley. Entonces, dice que perseguía a los cristianos. Dice que entraba a las casas y de los cabellos sacaba a las mujeres para entregarlas, para que se las llevaran a la cárcel.
Este era Saulo, pero después fue Pablo, porque el Señor Jesucristo se le presentó, un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Fue lo que transformó a Pablo. Fue su gran predicación de Pablo también, sí. Fue como predicó la resurrección del Señor Jesucristo ante Festo. Es al que le dice, porque en su defensa, porque predicaba la verdad, entonces lo perseguían y querían matarlo y lo encarcelaron al último. Y dice la narración santa, dice que le dijo, por poco me convences a ser cristiano, le dijo a Pablo, el cónsul, y le dijo, por poco, por mucho, ojalá y aceptaras al Señor Jesucristo, sí. Pero el capítulo 15 de Primera de Corintios, sí, hace una narración más extensa. Lea el capítulo 15, hermanos, lea, ¿sí? Desde el 13, 14, 15 de la carta a los Corintios que escribió Pablo, ¿sí? El capítulo 15 hace una extensa exposición de la enseñanza de la palabra de Dios y que los cuerpos van a resucitar, los que están muertos van a resucitar y preguntan, ¿con qué cuerpo? Con cuerpo celestial, hermanos, ya no es el terrenal, el de la carne, se quedó enterrado, ¿sí? Se volvió gusanos, pero van a resucitar con cuerpo glorificado, aleluya. El capítulo 15, hermanos, es un capítulo muy hermoso, ¿sí? Porque habla de la grandeza de la obra de la palabra de Dios, cómo explica, cómo vamos, los que están muertos, cómo van a resucitar, con qué cuerpo, ¿sí? Un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no está sujeto al pecado. A los discípulos, como humanos, como todos nosotros, les costó trabajo aceptar que él había resucitado, cuando al siguiente domingo, el primer domingo, cuando se les presentó la puerta cerrada, entró y se asustaron mucho, pensaron que era un fantasma. Y él dice, no teman, soy yo. Y para convencerlos que era él, dice, no tienen pan, y comió con ellos pan, pero estaba la puerta cerrada. Qué grandioso, hermano, créalo, es cierto. Si no lo creen, hermanos, cuando quieran creerlo ya va a ser demasiado tarde, muy tarde, ya imposible de regresar el tiempo. Si usted no lo cree, pídale a Dios que le dé entendimiento, que abra sus ojos de la fe para que usted pueda creer en esta palabra hermosa. Este capítulo 15 de Primera de Corintios es una exposición de este tema muy amplio. Entonces, decíamos que a los discípulos les costó trabajo creer que el Señor había resucitado. Les costó trabajo ver al Señor Jesucristo, ver que se levantó de los muertos. Cuando se convencieron, es que para el ser humano, hermanos, es imposible
¿Cómo un muerto se va a levantar? Y con una piedra enorme. Pero es así, hermano, así. Así es la verdad del Señor Jesucristo, que resucitó, dejó la tumba vacía. Entonces, esa es la garantía de que nosotros también resucitaremos, cuando creemos en Él, por supuesto. Cuando por fin se convencieron de que era una verdad ineludible, que el Señor Jesucristo había roto las ligaduras de la muerte, fue grande su gozo, ¿sí? De tal manera que ya para ellos ninguna otra cosa valía la pena más que predicar a Cristo resucitado. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, recorrían las carreteras de Roma anunciando la buena noticia que Cristo había resucitado, su maestro había resucitado. Y de tal era la convicción que iban hablando y contando la historia con tal sinceridad y de manera tan impresionante que muchos creyeron. Era tanta la sinceridad con que hablaban y la forma impresionante con que expresaban la verdad. Estaban hablando la verdad, ¿sí? Por eso lo hacían con ese entusiasmo, con esa sinceridad, porque lo que hablaban es cierto, igual que nosotros hablamos la verdad, ¿sí? Entonces, dice que unos creyeron aún hasta la muerte. En unos escritos antiguos dice que se dejaba, era tanta la convicción de que Cristo había resucitado y era tanto su gozo que se murieron vivos, despellejados. Tal era la convicción. La carne era iban a resucitar con cuerpo glorificado. ¿Con qué cuerpo? Con un cuerpo igual que al Señor Jesucristo. Entonces, su convicción era hasta la muerte. La resurrección del Señor Jesús de entre los muertos es el hecho más importante de toda la Biblia. La resurrección del Señor Jesucristo es el hecho más importante. ¿Por qué? Porque está hablando del Hijo de Dios. En sus 3 años que estuvo en la tierra ministrando, nos enseñó el amor. Vino a mostrar el carácter de lo que era Dios. Y Él es Dios, hermanos, sí. Dice, ya les he dicho, porque está escrito. Que le preguntó Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo el Señor Jesús, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo el Señor Jesús. Entonces, gloria a Dios, era tanto su gozo que predicaban con tanta sinceridad y con tanto énfasis, con tanta seguridad, que muchos se convirtieron para la gloria de Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, que sea los hombres, no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Ese es el asunto. Reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es el Señor Jesús y que está dispuesto a perdonarnos cuando nos acercamos a Él sinceramente. Ese es el gran tema de la buena noticia, que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿sí? Cuando nos arrepentimos. Arrepentimiento no es tan solo la palabra. Arrepentimiento no es reconocer mis pecados, no, sí soy pecadora, soy esto, hice el otro. Qué bueno, es el primer paso.
Pero el arrepentimiento es un giro de 360 grados que cambie mi vida, de tal manera que mi gratitud me haga obedecer la palabra de Dios, los mandamientos, las enseñanzas, los estatutos. Ese es el arrepentimiento, cambiar de vida, cambiar mi mente, mi corazón. Dice la enseñanza del Señor Jesucristo que el corazón es el depósito de los buenos pensamientos y los malos sentimientos. ¿Y de qué está lleno nuestro corazón? ¿De obras carnales o de un Cristo vivo? Nosotros decidimos, hermanos, nosotros decidimos. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos es el hecho más importante y mejor fundamentado de nuestra fe, el mejor fundamento. La resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos es lo más importante y el mejor fundamento de nuestra fe. Una garantía de que Dios es amor, de que Dios envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y cuando venga el Señor, la preocupación, el interés del Señor Jesucristo es que todos seamos de una fe, no de una religión. No va a ser una religión. La religión no salva. El que salva es el Señor Jesús. Entonces, que todos estemos en un mismo sentir, en una misma fe, en un solo bautizo, es decir, creer. Yo bajo a las aguas bautismales porque estoy testificando que creo en un Cristo vivo. Entonces, eso es el anhelo, el plan de salvación de nuestro gran Dios. Aleluya. Dice Pedro, el gran Dios y Salvador, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se enseña la resurrección del cuerpo. Sí. Vea Isaías 26, 19, por favor. Nomás no vamos a leer muchas citas para no entretenernos mucho. Isaías 26, 19 dice así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. La tierra dará sus muertos. Habla de tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Sí. Podemos ver otra cita nada más. Oseas 13:14. Oseas 13:14. Aleluya. Dice: de la mano del Seol los redimí, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Importante es la primera. Las primeras palabras: de la mano del Seol los redimí, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y vamos a ver el Salmo 16, 10. Leemos en Salmo 16, 10, que dice así. Aleluya.
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Mi alma no dejarás en la tumba. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento habla de la resurrección de los muertos. También el Nuevo Testamento habla de la resurrección de los muertos. Leemos en Lucas 14:13, gloria al Señor. Evangelio según San Lucas 14:13 dice así: perdón, es Juan 6:39 y 40. Juan 6, Evangelio según San Juan 6:39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todos los que me dio no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando el Señor Jesucristo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Y esta es la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Y vamos a ver en Filipenses 3:11. Dice así: y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, está hablando Pablo, sí, está hablando que si alguna manera está creyendo, si alguna manera yo resucitaré de entre los muertos, aleluya, sí, esa es su fe. Y en la primera de Corintios 15, 22 y 23. Primera carta a los Corintios 15, 22 y 23. Dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y dice ahí en la carta a los Corintios, traemos la imagen, tal es el terrenal, traemos la imagen del terrenal, tal es el celestial, resucitados traeremos la imagen del celestial, del Señor Jesús, aleluya. Entonces, hermanos, las enseñanzas,
La santa palabra de Dios es un todo. Y lo que se habló en el Antiguo Testamento no se realizó en ese momento, sino era para el futuro, para que se cumpliera en el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo está revelado en el Antiguo Testamento, pero como era el misterio, ¿sí? Pero entonces Pablo aclara esa verdad, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ya no fue misterio, fue una hermosa realidad. Aleluya. Bueno, hermanos, entonces la resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Aleluya. El cuerpo resucitado del creyente redimido, del que cree en el Señor Jesucristo, que dejó atrás su vida de pecado, de idolatría, de maldad, de obras carnales, es el Cristo, el creyente redimido, ¿sí? El cuerpo resucitado del creyente fiel, que cargó su cruz hasta el momento de su partida de esta tierra, será un cuerpo resucitado semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a leer en Primera de Juan. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y ahora somos hijos de Dios porque ya hicimos pública nuestra fe bajando a las aguas bautismales. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza que hemos de ver, ¿sí? Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios por voluntad de Dios, no por voluntad de carne y de voluntad de varón. El que cree, a los que creen les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, a esos le veremos a Dios, le veremos al rostro del Señor Jesucristo. ¡Qué dicha, hermanos! No puede haber mejor felicidad que ver el rostro del Señor Jesucristo, el que tomó mi lugar en la cruz. Lo voy a ver si persevero hasta el fin, si no dudo, si me esfuerzo en llevar mi cruz cada día. Aleluya. Será como el cuerpo resucitado del Señor Jesús, poseerá, fíjese bien, poseerá continuidad e identidad con el cuerpo de esta vida. Por tanto, será reconocible. Será un cuerpo resucitado semejante al del Señor Jesús y poseerá continuidad. Eso habla lo que está en la Biblia. Esta vida recibirá continuidad. ¿Por qué dicen, sí? Poseerá continuidad e identidad con el cuerpo de esta vida. O sea, que nos reconoceremos. Por tanto, será reconocible. ¿Pero por qué? ¿Por qué se basa? Cuando resucitó el Señor Jesucristo, era el mismo, no era otro. El mismo, porque le reconocieron los apóstoles, y le reconocieron mucha gente. Cuando resucitó, narra la Santa Palabra que más de 500 después lo vieron resucitado, no tan solo los apóstoles, y que muchos de esos, más de la mitad, en el tiempo de Pablo,
todavía vivían. Entonces, no fue con otro cuerpo, no fue un desconocido. En la transfiguración también estaba con el Señor Jesús, Moisés y Elías. No eran otros, eran los mismos. ¿Por qué los reconocieron? En ese tiempo, yo me imagino que no había cámaras fotográficas como, pues aquí está Pedro, aquí está Juan, aquí está Moisés, aquí está Abraham. No, el Espíritu les daba entendimiento y los reconocieron porque eran los mismos. Aleluya. Entonces será reconocible, serán transformados en un cuerpo celestial, adaptado para la nueva vida, nuevos cielo y nueva tierra. Será transformado en cuerpo celestial, adaptado para el nuevo cielo y nueva tierra. Será imperecedero, no perecerá jamás, no verá muerte física, no verá descomposición, porque ya su cuerpo es incorruptible. El primer cuerpo, que tenemos ahorita, es corruptible, ¿sí? Se corrompe. Y ya en la tumba, imagínense, ¿sí? Se deshace y huele mal, ¿sí? Pero entonces el resucitado ya no estará sujeto a la naturaleza, será imperecedero, ya no será caduco, será imperecedero. Y la descomposición de la muerte ya no existirá. Será glorificado el cuerpo como el del Señor Jesucristo. ¿Cómo será el cuerpo? Será glorificado, semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Será un cuerpo glorificado, aleluya. Tendrá poder, no estará tendrá poder, porque como dice la palabra de Dios, el primer día que resucitó el Señor Jesucristo, muy de mañana dice que fue Magdalena y los apóstoles a ver, y encontraron la tumba vacía. Entonces ese mismo día, en la noche, se presentó a donde estaban los apóstoles encerrados, asustados, porque pensaban, si mataron a nuestro maestro, también a nosotros nos pueden matar. Y estando así, dice en la palabra de Dios, léala por favor, escudriñela. Estando cerrada la puerta, entró el Señor Jesucristo y dijo, paz a vosotros. Fue una impresión tremenda, hermanos, pero era la realidad. ¿Cuándo? Al siguiente domingo. En ese primer domingo no estaba Tomás. Al siguiente domingo estaba Tomás. Y Tomás le habían platicado la resurrección. ¿Y qué dijo Tomás? No creeré hasta que meta mi mano en el costado y vea sus manos horadadas. Al siguiente domingo se presentó y le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Mete tu mano en mi costado y mis manos velas que están horadadas por el pecado, que yo pagué el pecado de todos vosotros, de todos nosotros pagó el pecado, ¿sí? Por eso sus manos fueron traspasadas. Entonces, ¿y qué dijo Tomás? Padre mío y Dios mío, porque el Señor Jesús es Dios, aleluya. Entonces, ya no estará sujeto a la enfermedad ni a las debilidades. Será espiritual totalmente, su cuerpo espiritual, no natural, sino sobrenatural. ¿Podrá comer? No me pregunte cómo es esto, porque no sabría responderle, pero la Biblia narra que estando los apóstoles en su oficio de pescadores, llegó
habían estado en su trabajo toda la noche, toda la madrugada y no habían pescado nada. Entonces, ya al amanecer se acercaban a la playa y vieron al Señor Jesucristo, pero dice la palabra de Dios que sabían que era el Señor Jesucristo, pero que no le preguntaron. Sí. Pero el Señor Jesucristo le dice que echaran a la derecha sus redes y pescarían. Y le dijo Pedro, es que toda la madrugada estuvimos trabajando y no pescamos nada, pero en tu nombre echaremos la red. Entonces, y fue una gran pesca, una pesca milagrosa, porque dice que tuvieron que hablarle a los compañeros que estaban también en la playa que les ayudaran, porque era mucho el peso, las lanchitas se hubieran hundido. Entonces, y cuando llegaron a la playa, el Señor Jesucristo tenía brasas y estaba asando un pez y comió con ellos. Por eso dice que podamos comer. ¿Cómo va a ser? No me pregunten porque no sé contestar eso. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesús comió. Cuando entró y la puerta cerrada también les dijo, ¿tienen pan? Y comió. Así dice la palabra de Dios. Y yo lo creo firmemente. Porque la palabra de Dios es verdad. Aleluya. Es santa, es poderosa. Podrá comer y beber. Cuando los creyentes fieles, los creyentes redimidos, reciban su nuevo cuerpo, se revestirán de inmortalidad. Cuando los creyentes fieles reciban su nuevo cuerpo, seremos revestidos de inmortalidad para que lleguen a ser en todo lo que Dios quiso que fuéramos. Sí, porque Dios nos ama. Ya dijimos, no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Ese es el plan del Señor, del Dios Todopoderoso. El plan que se propuso al crear al hombre, al ser humano. Que los creyentes, aleluya, dice la palabra de Dios, aleluya. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Le veremos tal cual es, hermanos. Le veremos tal cual es al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es Dios. Aleluya. Entonces, ese era el plan, ¿sí? Y el Señor nos ama tanto que quiere que le conozcamos a Él personalmente. Que los creyentes se realicen, los creyentes fieles, el plan de Dios. Dios tiene preparado bendiciones abundantes, que conozcan a Dios de tal manera, completamente lo conozcamos a Él. Él desea que le conozcamos para que Dios exprese su amor. Quiere que le veamos para que nos diga cuánto te amo. Qué hermoso, hermanos. Va a ser que escuchar su nombre. Elena, te amo. Bárbara, te amo.
Luis, te amo. Pedro, te amo. María, te amo. Moisés, te amo. Escuchemos, eso es lo que quiere expresar su amor. Y con hechos gloriosos y hermosos es lo que quiere Dios para nosotros. Por eso hizo ese mundo tan hermoso, que todavía, a pesar de tanta corrupción de hombres tan perversos, todavía está hermoso el mundo. Pero aún va a ser mejor, nuevo cielo y nueva tierra. Está narrado en la carta del apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesucristo vuelva por sus seguidores, tendrá la misma transformación corporal que los que han muerto. Los vivos y los muertos seremos transformados, así como el cuerpo del Señor Jesucristo fue transformado en incorruptible, en inmortal. Los que murieron antes del arrebatamiento serán transformados. De la tumba saldrán y serán transformados. Los que seremos vivos seremos arrebatados y seremos transformados en un cuerpo inmortal. No sufrirán. Ya no sufriremos más la muerte, ni enfermedades, ni dolor, ni angustia. Ya no. Estaremos con Cristo, hermanos. Y no tan solo una vida sin fin, sino una vida de cantidad, sino una vida de calidad que ni siquiera nos podemos imaginar. Qué dicha será estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Los 7 años de bodas. Pero después, los 1000 años que vamos a gobernar aquí en la tierra junto con el Señor Jesucristo. Y después de los 1000 años, la vida eterna. Gloria a su santo nombre. Es un hecho, hermanos. Pero tenemos que prepararnos desde antes, porque lo que vamos a recibir no es un reino del mundo. No es un reino corruptible, no es un reino mundano, sino es el reino del cielo, hermanos, el reino de los cielos, el reino de Dios, donde Él gobierna. Un Dios de amor. ¿Cómo vamos a vivir, hermanos? ¿Cómo? Una dicha incomparable. Nuestra mente tan finita no puede asimilar lo que Dios tiene preparado, pero lo tiene preparado, créalo, hermanos. Entonces, la resurrección del cuerpo, nuestra esperanza, no es solamente la inmortalidad del espíritu, sino la resurrección literal del cuerpo incorruptible. Estamos hablando que cómo vamos a resucitar o cómo vamos a hacer un cuerpo incorruptible, inmortal, un cuerpo que semejante al glorioso cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. La enseñanza del Nuevo Testamento es muy clara en cuanto a esto. No será el mismo cuerpo corruptible. ¿Cómo será el cuerpo del creyente resucitado, del creyente fiel? ¿Sí? No será el mismo cuerpo corruptible, terreno, sino un cuerpo espiritual que participe de la naturaleza de la gloria celestial, de la gloria del mismo Dios, de la gloria celestial, del mismo eterno Dios vivo y santo. Aleluya. Nomás vamos a leer, hermanos. Créalo, acéptelo, vívalo. Los que estudian, los médicos, los arquitectos, las enfermeras, los dentistas, para ser
médicos, para ser enfermeras, tienen que estudiar, tienen que prepararse, ¿sí? Para recibir su pase, su certificado, que terminaron sus estudios, y entonces ese es su premio. Pero tuvieron que estudiar mucho para poder graduarse en su carrera que escogieron. Nosotros también tenemos que prepararnos. Si ellos trabajaron para una profesión terrenal, ¿cómo debemos prepararnos nosotros, que vamos a recibir una graduación inmortal, espiritual, hermosa? Sí. Dice la palabra de Dios: ¿a quién amáis sin haber visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? ¿A quién amáis? Amamos, dice la palabra de Dios, que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos enseñó a amar, a perdonar, a servir, a ser humildes y sencillos de corazón, a trabajar para no robar. Eso es lo que vino a enseñarnos. Y le amamos sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, pensando en lo que se nos espera si perseveramos hasta el fin y logramos graduarnos para la vida eterna, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Trabajemos en la obra del Señor, perseveremos hasta el fin cargando nuestra cruz, porque dice que el sufrimiento más grande, terrible, no se compara con la gloria que disfrutaremos si perseveramos hasta el fin. Señor, te damos muchas gracias por esta exposición de tu santa palabra. Que estemos dispuestos a obedecer, a creer en esta tu santa palabra, que nos da una esperanza viva, una esperanza gloriosa, que sufriremos aquí, tal vez sí, pero la gloria que nos espera no se puede comparar. El sufrimiento, que por grande que sea, no se puede comparar con la gloria que disfrutaremos en la presencia real del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a anunciar la buena noticia para que muchos sean salvos, porque ese es tu deseo. Ese es que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Señor, ayúdanos para que así sea. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya. Usa nuestra vida, úsala para la gloria de tu santo nombre. Sí, Señor. Amén. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en aflicciones, Señor, estás conmigo. Aleluya. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en aflicciones, Señor, estás conmigo. La paz de Dios, hermanos. El próximo domingo nos veremos, si Dios no dispone otra cosa. Mientras tanto, preparémonos. Leamos la palabra de Dios, busquemos una santa comunión con Él, en una oración continua, permanente, para la honra y gloria de su santo nombre. La paz de Dios.